Hola a todos, es realmente un placer para mí estar aquí esta mañana y tratar de comunicarle las palabras de Dios por medio de este medio. Yo pienso que como resultado del coronavirus, todos nosotros en general, el mundo entero ha estado asustado, ha estado temblando de una manera u otra, hemos estado lidiando con tristeza, con miedo, con incertidumbres. Nuestros planes han cambiado, nuestra normalidad parece que es algo que es de ya está atrás, ¿verdad? Algo que ya ha pasado. Por ejemplo, para nuestras propias vidas, nosotros íbamos a tener unas conferencias de iglesias y en el año 2020 ha sido todo cancelado. Estábamos pensando ir a un viaje misionero a Honduras, ha sido cancelado. Mi hija iba a un viaje misionero a México, ha sido cancelado. Entonces yo pienso que esta pandemia ha afectado nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestra visión, el anhelo que tenemos para ser utilizados en el reino de Dios. Y yo sé que todos nosotros cuando conocimos a Jesús por primera vez estábamos llenos de sueños para Él, de sueños para su reino. Y a veces el enemigo, a veces el desánimo, la desilusión, otros factores externos, factores de salud como esta pandemia, pueden opacar nuestra visión, nuestra misión para el reino de Dios. ¿Y será que hoy día, en medio de esta pandemia, en medio de este COVID-19, todavía Dios nos puede utilizar? Si eres un discípulo, hazte esta pregunta. Si eres un cristiano, pregúntate, ¿cuáles son tus sueños para el reino de Dios? ¿Y cuál crees tú que es el sueño de Dios para tu vida? ¿Y qué estás haciendo en medio de esta pandemia para hacer esos sueños realidad? La verdad es que todos nosotros como cristianos queremos ser recordados como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres de Hebreos 11, ¿verdad? Queremos imitar a Pablo, a Moisés, a Daniel, a Samuel, a Esther, a Débora. Y si tuviéramos que escoger a alguien en la Biblia para imitar, muy pocos creo que escogeríamos a Tomás. ¿Y por qué a Tomás? Porque Tomás es un discípulo que es conocido por dudar a Jesús. Tomás es un discípulo que hasta lo vemos en Juan 11, le dice a Jesús, bueno, vámonos para allá para que nos muramos también con Lázaro, ¿verdad? Y yo pienso que al igual que Tomás, nosotros dudamos. Dudamos cuando vemos nuestra falla, nuestro pecado, nuestra humanidad y nuestras deficiencias. Y a veces nos preguntamos en medio de esta duda, ¿será que después de todo lo que yo he hecho en mi vida, todos mis pecados, todo lo que he visto, todo lo que ha pasado en mi vida, ¿será que todavía Dios me puede utilizar en su reino? Acompáñame a leer una historia esta mañana y vamos a ver a un grupo de personas que estaban encerrados, un grupo de personas que tenían miedo. Y por favor abre tu Biblia en Juan capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, Juan 20. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y como las Escrituras nos muestra aquí los discípulos, ¿verdad? Los discípulos están asustados, tienen miedo, tienen la puerta cerrada, tienen temor de los judíos, que los pilares de la fe, Juan, Pedro, Santiago, tienen miedo. Y yo creo que ahora más que nunca nosotros entendemos esta escritura, porque nosotros también nos sentimos encerrados, nosotros también nos sentimos con miedo por causa del coronavirus, también estamos en un panorama de miedo, de incertidumbre y tal vez de confusión. Imagínate esta ocasión para los discípulos y están pensando, Jesús 3 días no ha resucitado, todas las promesas que Jesús había dicho del reino, de que Él era el Mesías, sus esperanzas tal vez están destruidas, sus sueños están apagados, sus sueños están desechados, probablemente se sienten culpables porque abandonaron a Jesús durante su arresto. Tal vez están pensando, bueno, Jesús me prometió que iba a resucitar. Él me prometió que el tercer día iba a estar aquí, que Él dijo que era el pan de vida, que era el camino, que era la verdad, la vida y ahora no está aquí. María lo vio, pero nadie más lo ha visto. ¿Dónde está Jesús? ¿Ahora qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué creer? Tal vez había desilusión en sus corazones. Tenían miedo. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Tal vez nosotros no hubiéramos escogido a estos discípulos a que llevaran el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Tal vez no hubiéramos escogido este grupo de hombres que, entre comillas, miedosos para llevar y plantar el evangelio y plantar iglesias. Pero ponte a pensar, una banda de cobardes, ¿cómo ellos van a cambiar el mundo? ¿Cómo van a ir a todas las naciones y cómo van a bautizar a todas las criaturas? Pero ¿te suena familiar? Sí suena familiar porque nosotros somos así.
Y yo no quiero minimizar lo que estamos viviendo, no estoy trivializando los acontecimientos, pero seguro que todos nosotros, no importa cuál espiritual tú dices que eres, tú tal vez has pensado, ¿qué está pasando? ¿Será que Jesús se olvidó? ¿Y ahora qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía? Si me enfermo, si pierdo mi casa. Y la realidad es que cuando nosotros no vemos a Jesús, el panorama es bastante aterrador. Mira lo que dice acá, que Jesús se paró en medio de ellos, el versículo 19, y los saludó y le dijo, la paz sea con ustedes. Ahí de repente, en medio de ellos, con puertas cerradas, aparece Jesús. Este Jesús no lo detiene en las puertas cerradas. En medio de ellos está su maestro, está su Raboni. Se aparece Jesús resucitado. Está el pan de vida, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Señor de señores, el Rey de reyes se aparece. En medio de ellos está Jesús. En medio de ellos está Dios. Ahora imagínate la reacción de los discípulos cuando ven esto. Me imagino que Pedro dirá, wow, sí es cierto lo que él dijo, vengo en breve. Juan pensó, sí es verdad que tiene poder sobre la muerte. Tal vez Santiago dijo, ¿te acuerdas cuando él nos dijo, no tengan miedo, yo he vencido el mundo? ¿Te acuerdas de todas las profecías, todas las cosas que él dijo? Otros tal vez pensaron, ¿será un fantasma, es una visión? ¿Será que se viene a quedar? Mira el versículo 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Su tristeza se torna en gozo. Ya no hay más miedo. Los reconozcan, no les importa. Que los maten ya es ganancia. Ahora hay esperanza, ahora hay fe, ahora pueden soñar de nuevo. ¿Por qué? Porque habían experimentado a un Jesús resucitado. Y la verdad, la pregunta es, ¿qué causa Jesús en mi vida? ¿Qué experiencia yo tengo cuando me encuentro con Jesús? ¿Será que tengo gozo? ¿Tengo paz? ¿O tal vez tengo miedo? Tengo miedo de Jesús, me siento culpable. Durante esta pandemia, esto está revelando dónde está nuestro enfoque como discípulos. ¿Qué experiencia estoy teniendo yo con Jesús durante este tiempo? ¿Cómo me estoy preparando para servir en su reino una vez que se abran las puertas? Una de las cosas que he escuchado a muchos cristianos diciendo durante este tiempo es el enfoque del fin de los tiempos. ¿Verdad? Que si el coronavirus los crearon los chinos para atacar a los Estados Unidos lo creó para atacar a China, que Bill Gates nos va a meter un chip con una vacuna, que la conexión 5G nos está matando, que el coronavirus es la plaga del Apocalipsis capítulo 6, esto y aquello. Y en verdad yo no estoy aceptando, no estoy negando nada de esto. Pero creo que a veces estamos más preocupados en el fin de los tiempos que estamos preocupados en agradar y obrar correctamente delante del Dios que es el dueño y Señor de todos los tiempos. Al igual que los discípulos, estamos encerrados. Tenemos miedo, estamos pensando en teorías. Imagina que los discípulos están encerrados porque tienen miedo ¿qué me van a hacer los judíos? ¿Verdad? Y nosotros, ¿qué me va a hacer esto? ¿Qué va a pasar conmigo? Aquello tal y pascual, ¿verdad? Pero la cuestión es que lo que quiero animar es que no perdamos el enfoque. Puede ser que es verdad, puede ser que no es verdad, pero no perdamos el enfoque que es Jesús. Porque cuando mis ojos están fuera de Jesús, el panorama es aterrador, el panorama es de miedo. Y yo creo que hoy el llamado para nosotros más que nunca es asegurarnos de lo más importante, que estemos listos, estemos presentes, estemos preparados para cuando Jesús nos llame. Que estemos listos para continuar su obra. La misión de Mateo 28, capítulo 28, 18 al 20, de ir a todo el mundo y llevar el evangelio a toda la criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso no ha cambiado. Predicar el evangelio no ha cambiado. Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Lo que dice también la Biblia, que la verdadera religión es que es ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Eso no ha cambiado. Hermano, Jesús viene, Jesús va a entrar y la puerta se va a abrir, pero estaremos nosotros listos para eso. Mira el versículo 21, dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Versículo 20 y versículo 21 habla de paz. Y es interesante que Juan tomó el tiempo en estos dos versículos tan cortos para hablar de paz. Jesús nos los corrige, no los reprende, no los regaña por su falta de fe, no le dice que son una desgracia como discípulos porque tenían miedo, sino Jesús viene, lo primero que hace es le da paz. Jesús les da paz. Y antes que nada, Jesús quiere traernos paz en medio de esta pandemia.
En medio de este COVID-19, Jesús quiere darnos la paz. Y es increíble que Jesús entiende su situación. Jesús comprende que los discípulos tienen miedo y por eso les ofrece paz. Jesús no removió la situación. Jesús no quita a los romanos, Jesús no quita a los judíos, Jesús no los manda a otro, los desaparece y los manda a un lugar donde no estén sufriendo. Pero en medio de su realidad, en medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, Jesús le da paz. Tres cosas aquí que veo interesante que Jesús le trae a los discípulos. Dice que Jesús, cuando lo ven, se llenan de alegría. También Jesús dice que sopla y les da el Espíritu Santo. Y dice que les da una nueva misión. Dice, como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Le da un nuevo propósito, una nueva razón, una nueva visión, un nuevo sueño, un nuevo propósito para ellos vivir. Y durante este tiempo de cuarentena, ¿qué domina más mi corazón? ¿La paz de Dios o la incertidumbre del mundo? Versículo 21, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Jesús le dio una misión en medio de su dificultad, en medio de su encierro. Y hoy mismo, aunque no podamos salir de nuestras casas, aunque estemos en cuarentena, tenemos una misión. Porque mi vida secular puede estar en cuarentena, mi vida secular puede estar parada, pero mi vida como discípulo, como cristiano, no se para. Tal vez este encierro, ¿será que Dios nos está preparando? Dios está removiendo todas las distracciones de nuestra vida natural, normal, para que no tengamos más opción sino quedarnos quietos, para que reconozcamos que Jehová es Dios, como dice en Salmos 46:10. Por meses mi esposa y yo hemos estado orando que Dios nos dé más tiempo para tener mejores tiempos con nuestras familias, para poder estudiar más las escrituras, que nos dé más tiempo para poder servir y hacer otras cosas. Y yo creo que en medio de esta pandemia horrible, Dios ha respondido muchas de esas oraciones. Y ahora cuando no tengo tantas distracciones, debería preguntarme, ¿qué voy a hacer con este tiempo? ¿Cómo estoy sirviendo al reino? ¿Estoy siendo un mejor esposo, mejor esposa? ¿Estoy sirviendo a mi familia? ¿Estoy siendo un ejemplo para mi familia? Si vivo solo, vivo con otra persona, mis compañeros de cuartos, ¿cómo están mis tiempos con Dios, mis estudios bíblicos? ¿Cómo está mi pureza? ¿A quién estoy animando? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cómo me estoy alimentando en mi espíritu? Y me estoy predicando a mí mismo porque yo he visto cómo poco a poco, a veces he perdido el enfoque, el sueño de los reinos de Dios. Poco a poco el Espíritu de Dios parece que no es suficiente y siento que quiero buscar otra cosa para llenarme, pero poco a poco, igual que los discípulos, encerrarse parece que es más seguro. La cuarentena es un lugar ideal para desconectarnos de Dios. Es un lugar ideal para hacernos ausentes, es un lugar ideal para enfriarnos, para preocuparnos y perder nuestra misión y nuestra visión por el reino. Y si te has sentido así hoy día, te llamo que nos arrepintamos juntos, que empecemos a soñar por el reino, que vamos a experimentar la visión de Jesús para nuestra vida, el reto de Jesús para nuestras vidas. Porque tarde o temprano vamos a salir de esta cuarentena y tenemos que estar listos para cumplir los sueños y llevar la misión del reino. Mira lo que dice en versículo 24. Tomás, al que apoderaban el gemelo y era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Tomás no estaba ahí cuando se apareció el Mesías. Imagínate la próxima reunión de los discípulos. Ellos están hablando, wow, ¿te acuerdas la semana pasada que Jesús vino y se apareció y nos dio paz y se apareció en medio de lo que teníamos las puertas cerradas? El día que cambió la historia de la humanidad, el día que el cristianismo se empujó hacia el frente, Tomás no estaba ahí. Y me he puesto a pensar que muchas veces he tenido esos momentos. He escuchado gente hablando, gente predicando, gente retándome. Y físicamente estoy ahí, pero mi corazón no está ahí. Y me imagino que así se sintió Tomás cuando todos hablaban de lo increíble que fue cuando Jesús apareció. Como con la puerta trancada, con cerradura, candado, con doble llave, el Espíritu de Jesús entró. Jesús entró resucitado. Y él perdió la magnitud, la relevancia de ese acontecimiento. Y la verdad es que no sé, nosotros no sabemos, el texto no nos dice dónde estaba Tomás. No sé si había perdido sus sueños, si quería tiempo a solas, si se sentía abrumado, tenía tristeza, desilusión, miedo, decepción, no lo sé. Pero tal vez había perdido su visión por el reino de Dios. Pero Tomás no estaba ahí el día que Jesús se apareció. Y yo creo que muchas veces, al igual que Tomás, no estamos ahí cuando lo necesitamos. Tal vez estoy aquí, estoy ahí, pero mi corazón no está ahí.
Estoy diciendo amén, aleluya, hosana, predícalo, hermano, tremenda palabra, pero la incertidumbre del coronavirus, la situación actual, el miedo no me deja realmente estar ahí. Tal vez Jesús está en medio de mi casa, me está llamando, me está diciendo, paz sea contigo, pero yo no estoy ahí. No lo puedo entender, no lo puedo aceptar, no lo puedo ver porque me siento sobreabrumado. Con la puerta cerrada, a veces me siento más seguro. Nadie me conoce, nadie me hiere, nadie me reta, nadie me dice que sea un mejor discípulo. Pero tú sabes, el problema es que cuando cerramos la puerta, nadie entra, pero tampoco nadie sale. Pero lo increíble es que Jesús no necesita llave. Jesús va a entrar. Y no estoy juzgando a nadie, no quiero que nos sintamos mal, sobreabrumados, pero lo que quiero decir es que cuando estamos con miedo, cuando estamos como los discípulos, cuando tenemos ese terror de ir, de confiar, de dejar que Dios nos lleve, se hace mucho más fácil querer estar encerrado. Porque sabes que quedarse encerrado es más seguro que ser enviado. Quedarse encerrado es más seguro que ser llamado, porque es más fácil ver a un Jesús crucificado desde lejos, a la distancia, que ver un Jesús al lado mío, tocándome, impactándome. Un Jesús resucitado que dice, tócame, confía en mí. Y me estoy predicando a mí, me estoy predicando a todos nosotros, porque no podemos sucumbir al miedo, no podemos perder la visión, el enfoque de nuestra misión. Tenemos que estar listos porque el reino de Dios no se ha parado. La gran comisión no se ha parado. Nuestro llamado como discípulos continúa. Dios no está en cuarentena. Dios no tiene coronavirus. Y cada uno de nosotros estamos respondiendo diferentemente a esta cuarentena. Cada uno de nosotros tenemos una situación diferente, un reto diferente. Las condiciones acá en Estados Unidos son tal vez diferentes a las condiciones en Europa, en Centro y en Sudamérica, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos estamos tratando de comunicar de una manera, reunirnos de una manera diferente. Y esto todo ha cambiado, pero nuestra misión no ha cambiado. Vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Y dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca de mis manos en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no ven y sin embargo creen. ¡Qué increíble! Jesús regresa la semana siguiente y Dios es un Dios de segunda oportunidades, ¿verdad? Si tú estás aquí hoy en esta llamada, en esta videoconferencia, es porque Dios te está dando una segunda oportunidad. Tal vez esta fue una semana horrible, una semana dura, una semana de miedo, una semana de dudas, una semana donde luchaste y batallaste con tu fe, pero hoy día Dios está regresando por nosotros. Hoy día Dios está renovando nuestro llamado para seguir al Señor. Jesús se niveló con los discípulos. Jesús se niveló con los que le faltaba fe. Jesús se niveló con los que tenían miedo, con los que habían perdido el enfoque. Jesús se niveló y los ayudó a ellos a regresar a donde Él los estaba llamando a estar. Y Jesús está dispuesto a nivelarse contigo. Está dispuesto a nivelarse conmigo. Jesús está tocando la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces nuevamente Jesús se aparece, pero ahora para darle a Tomás la evidencia que Tomás estaba pidiendo. Para darle una segunda oportunidad. Para ayudarlo a soñar, para tener visiones y sueños por el reino, para ayudarlo a ser el hombre que lo había llamado, para ayudarlo a crear anhelos por el reino de Dios. Y la Biblia nos deja entender que Tomás no metió los dedos en las manos, no metió los dedos en el costado de Jesús, pero Tomás ya no necesitaba la evidencia, porque había tenido una experiencia con Jesús. Y cuando tenemos una experiencia con Jesús, es toda la evidencia que necesitamos. Mírate al espejo. Mira a la persona que está a tu lado. Mira a toda una de las personas que están en esta videollamada hoy día. Todos estábamos en la situación de Tomás, pero todos somos evidencia del poder de Dios. Entonces la pregunta sigue en pie. Después de todo lo que he hecho, visto y pasado en mi vida, ¿será que Dios me puede utilizar?
¿Será que podemos soñar nuevamente, anhelar por el reino de Dios? ¿Será que un verdadero discípulo de Jesús puede tener dudas en su corazón, en los planes que Dios tiene para él o para ella? ¿Será que un verdadero seguidor de Jesucristo se puede sentir sobreabrumado, cansado o aún con miedo? Y la respuesta es un resonante sí, sí y sí. Y saquémonos esa mentira de la cabeza, que Dios solamente usa a aquellos que mueven montañas con su fe. Aquellos que son súper espirituales, aquellos que cuando predican la tierra tiembla, aquellos que nunca han dudado, que nunca han vacilado, que siempre han caminado en fe. Algunos piensan que los que seguimos a Dios nunca batallamos, nunca luchamos, nunca dudamos. Otros piensan que para ser usado por Dios o para soñar por su reino, para anhelar por su reino, hay que ser inmaculados, perfectos y súper espirituales. Pero ¿tú sabes qué? Tomás es un gran ejemplo. Tomás es un gran ejemplo porque él no dejó de ser un discípulo de Jesús porque dudó. Tomás no dejó de ser un hijo de Dios porque metió la pata, porque se cayó. Dios usó a Tomás, aunque Tomás había perdido sus sueños. Jesús tenía más fe en Tomás que Tomás tenía fe en sí mismo. Tomás no era el súper más espiritual del grupo, no estaba en todas las reuniones de la iglesia. Pero lo que le hizo a Tomás un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Jesús, fue lo siguiente. Mira su respuesta en versículo 26. Señor mío y Dios mío, respondió Tomás. Lo que hizo a Tomás un discípulo es que en medio de su duda, en medio de su confusión, en medio de sus retos, de su lucha, él se dio cuenta que Jesús es el Señor. Y la Biblia no nos dice qué pasó con Tomás. La tradición eclesiástica nos dice que cuando la persecución de Hechos capítulo 8, versículo 1 empezó, Tomás fue a Chipre, a Creta, a la costa norteafricana y a Sicilia. Y predicó el evangelio, bautizó a los creyentes. Y Tomás es más conocido como ¿quién? Como el evangelizador de la India. También continuó predicando y bautizando hasta que lo capturaron los agentes del gobierno romano y lo ejecutaron en Malta. Solo unas semanas antes de su muerte ya había empezado a escribir la vida y las enseñanzas de Jesús. Y yo no sé cuál es tu reto. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cómo te ha afectado física, emocional, mentalmente, económicamente esta cuarentena. Yo no sé si te sientes desilusionado, abatido, dudoso, cansado, temeroso, agobiado, amedrentado, asustado. Pero yo quiero animarte hoy. Yo quiero decirte que Dios no está en cuarentena. Que la iglesia del Señor no está vencida. La iglesia del Señor, aunque no estamos reunidos juntos en un mismo local, la iglesia del Señor sigue andando fuertemente. Que hay millones de Tomás que están batallando con la fe, por su fe, a pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos, a pesar de su dolor. Te quiero repetir lo que dice la Escritura, que ni siquiera las puertas mismas, ni siquiera las puertas del infierno pueden amedrentar, pueden parar y pueden destruir la iglesia de nuestro Señor. Te quiero animar para que no desfallezcas, no desmayes, no pierdas tu visión, no pierdas tu misión, no pierdas tus sueños, tus anhelos y tu deseo de seguir trabajando por el reino de Dios. ¿Tú sabes qué? Jesús está al otro lado de la puerta. Está llamando. Solamente tenemos que abrir. Para Dios sea la gloria. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jehová.